Desde muy joven, desde muy niño, siempre tuve una mentalidad, yo le llamo la mentalidad de atleta, que siempre fue en búsqueda de la excelencia. ¿Tú crees que los mentores en la vida son importantes? Digamos, una buena guía, más que decirte qué hacer, una buena guía, unos buenos insights. Me gusta ir más allá de mis límites. Es muy motivante porque es un ejemplo vivo de cómo una idea, cuando se combina con disciplina, con perseverancia, con fe, es posible conseguirla. Nada es fácil, ¿verdad? Nada está garantizado. Unos empiezan más rápido y encuentran esa necesidad que resolver o ese problema que resolver rápidamente, a otros nos toma más tiempo, pero eso está bien, ¿verdad? Todos tenemos un proceso y lo que hay que hacer es disfrutar ese proceso. Un cordial saludo a todos los asistentes a este programa Encuentros, un espacio virtual en el que interactuamos con profesionales de diversas áreas que han a lo largo de su carrera profesional dejado una huella que sin duda sirve para el fortalecimiento y el crecimiento de la humanidad. Hoy en día tenemos a un gran amigo, a un gran profesional y, ¿por qué no decirlo?, a un gran atleta con nosotros. Tengo el gusto de saludar a José Carlos Sarmiento Pesarrosi, que hoy nos estará acompañando. Bienvenido, José Carlos, a este programa. Muchísimas gracias, Erwin. Qué gran gusto verte de nuevo y compartir con todos ustedes. Será un placer ahí, pues, algunas de las experiencias que me han llevado hasta esta entrevista. El gusto es nuestro, José Carlos, que a los amigos nos permite llamarlo Charlie. Y yo voy a hacer uso de esa amistad para que en esta entrevista pueda llamarlo de esa forma. Charlie hoy en día se encuentra en Austin, Texas, desarrollando un proyecto de vida que sin duda nos contará. Tuve la posibilidad de conocer a Charlie en Colombia, pero Charlie tiene sus orígenes en Guatemala. Entonces, como verán, es un ciudadano del mundo. ¿Y quién es Charlie Sarmiento? Charlie Sarmiento es un administrador con énfasis en finanzas de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Cuenta con un MBA con énfasis en marketing de INCAE Business School. Charlie, asimismo, inicia su carrera profesional corporativa hace años atrás, digamos, mi apreciado Charlie, en junio del 2006, en Allen Johnson and Associates como gerente regional. Posteriormente, nuestro gran amigo Charlie se vincula con Disagro, una compañía en Guatemala internacional, donde ocupa diferentes cargos como subgerente internacional de finanzas, como gerente financiero internacional y como gerente financiero, incorporando a una vinculada de Isagro en Colombia que se denomina Precisagro, que dicho sea de paso fue donde tuve la posibilidad y el gusto de conocer a nuestro gran amigo. Seguidamente, en el 2013, Charlie se vincula a CBC en Guatemala como gerente de proyectos corporativos, asimismo como gerente de estrategia corporativa de recursos humanos, como gerente de tesorería corporativa e impuestos y como gerente regional tributario. Retorna también en el 2018 a Isagro como gerente corporativo internacional de expansión. Después, en el mismo julio de 2018, funda Zero Sisti, que es una compañía que se dedica a lo que es el suministro de implementos deportivos. Si en algo me estoy equivocando, Charlie, tú por favor aclararás porque todavía es tan extensa que de repente estoy cometiendo imprecisiones. En el 2020, Charlie funda Pilates Pro Wars en Guatemala. En el mismo 2020, funda Vertical Sport Performance, que es una entidad que se dedica a todo lo relacionado con proyectos
y estructuras de negocios para modelar todo lo relacionado con los temas deportivos. En el 2021, Charlie se vincula como vicepresidente de banca e inversión de Centroamérica de Ernst Young hasta febrero del 2022. En junio del 2021 funda Vertical Sport Capital y también Vertical X, que es la que hoy en día, entiendo, Charlie, está direccionando este proyecto de vida que hoy en día estás llevando a cabo. Charlie también habla español, por supuesto, inglés e italiano, y es ciudadano italiano. Sin duda, Charlie, es una hoja de vida fascinante. Pero no me quiero quedar yo solamente con haberla leído. Yo quiero que tú le cuentes, Charlie, a la audiencia del programa Encuentros, quién es Charlie Sarmiento, pero mejor que eso, ¿qué te ha llevado? ¿Cómo has logrado esa carrera tan exitosa que hoy en día tiene Charlie Sarmiento? No, muchas gracias, Erwin. La verdad es que nunca me había, nunca había escuchado el currículum más que solo ir ejecutándolo, así que eh, muy agradecido con vos por eso. Y la verdad es que pues lo que me ha llevado ahí, yo te diría que principalmente es el mindset que he logrado desarrollar durante tantos años, desde muy joven, desde muy niño. Siempre tuve una mentalidad, yo le llamo la mentalidad de atleta, que siempre fue en búsqueda de la excelencia, que para mí la excelencia es ser mejor cada día en las cosas que me apasiona hacer. Y eso es lo que me ha llevado a ser muy diverso en cuanto a las posiciones profesionales que he desempeñado y a aceptar las oportunidades, ¿verdad? Yo soy muy abierto a esas oportunidades, a ir con el flow, como digo yo, y a dar lo mejor que tengo en eso que esté desempeñando. Entonces, ese ha sido el trayecto. Soy una persona apasionada por la vida. Soy una persona que me gusta ir más allá de mis límites y eso también me ha llevado adentro del deporte, en cierta forma, dejar un legado en el mundo y al final esa es mi misión de vida, dejar un legado, ser un instrumento de Dios, del universo y poder compartir estas experiencias con otros, ¿verdad? Porque al final todos pueden lograrlo, es una cuestión de disciplina y de hábitos que nos permite ir avanzando en el camino y no tener, yo siempre digo que hay que ponerse nervioso, pero no hay que tener miedo. Porque cuando uno se pone nervioso es porque ya lo está haciendo uno y no te queda de otra que hacerlo. Pero tener miedo es donde te limita y muchas veces sucede que cuando no escuchamos nuestra voz interna y, y escuchamos a los demás, eh, típicamente los que escuchan a los demás a veces son los miedos de los demás y por eso no hacemos nuestro propio camino. Así que te digo que eso es un poco lo que soy yo, Charlie Sarmiento, un aventurero de la vida, un loco aventurero de la vida. Eh, Bien, muy bien, pero un loco cuerdo, ¿no? Porque en medio de la eh, locura, de todas maneras, tienes un foco, tienes un norte, tienes un equilibrio que te permite poder administrar esa locura con la suficiente responsabilidad. Así que maravilloso, Charlie. Y escuchándote hablar, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que los mentores en la vida son importantes? ¿Y tú has tenido alguna vez algún mentor? ¿Qué nos puedes decir de eso? sí, no, definitivamente los mentores son importantes. He tenido varios mentores, pero siempre soy de la opinión que el mentor es alguien que, en mi caso, que ha recorrido, que ha recorrido ese camino en cierta medida, porque es el que no te va a decir lo que querés oír, número uno, y número dos, tampoco te va a limitar por los miedos que él haya tenido o tenga, ¿verdad? Yo creo que eso es bien importante en un mentor.
Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de tener mentores, es justamente ese proceso de admiración y respeto mutuo de que va a venir digamos, una buena guía, más que decirte qué hacer, una buena guía, unos buenos insights, ¿verdad? Porque al final, por lo menos en mi caso, yo soy una persona que lo más probable es que voy a escuchar y tomaré mi decisión basado en mis criterios. ¿Verdad? Mm. No lo seguiré al pie de la letra porque yo tengo una forma de verlo y no necesariamente es por rebeldía, más que todo por, porque yo tengo una forma de pensarlo y de, mm, y de nutrir esos conocimientos con los de los demás. Entonces sí creo que un mentor es importante. Y yo creo que una de las experiencias que tuvimos vos y yo, estando en Colombia, ¿verdad? Cuando nos conocimos, tanto a nivel como nuestra amistad, como a nivel profesional, que para mí es lo mismo, porque pues, eso nos ha llevado a que pasados los años, pues aquí estamos sentados 10 años después. Entonces, digamos, nos conocimos así. Yo te vi como un mentor, pues en ese caso consultor, si lo queramos ver así, pero eras un mentor, pues, ¿verdad? Y de algo que yo desconocía, en aguas que yo no había estado, y sin embargo, pues ahí estuviste, diste tu mejor opinión y ejecutamos de la mejor manera y eh, todo salió bien, ¿verdad? Entonces yo creo que al final sí, tener estos buenos mentores, los que no te los que no te obligan a tomar una decisión y los que tampoco te llevan a hacer algo que ellos no han hecho por miedo, ¿verdad? Es el que ya estuvo ahí y que te guía, ¿verdad? Ese te diría yo. Oh, maravilloso. Y recuerdo también con mucha gratitud todos esos episodios que de alguna forma se vivieron, que fueron arduos, pero que al final dejaron muchas experiencias y muchas satisfacciones. Charlie, una persona que primero está en Guatemala, después está en Colombia, después está en Costa Rica y ahora está en Austin, Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que esos cambios, esos movimientos geográficos de estar en culturas, en lugares donde la idiosincrasia es totalmente diferente, te ha ayudado para poder avanzar en esta carrera que tú has logrado forjar y que sigue forjando, porque pues apenas estamos en mitad del camino, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos de eso? Mira, yo siempre he sido de la opinión que yo soy, como lo dijiste al principio, creo que lo describiste mejor. Yo soy ciudadano del mundo y para mí el tener la apertura mental y yo te diría la apertura y la capacidad de poder experimentar y conocer personas nuevas, nuevas culturas, nuevos territorios, nuevos negocios, es algo que para mí es fundamental en mi vida y en mi desarrollo. Entonces sí he tenido la oportunidad, pues no solo de residir en esas ubicaciones, pero también a lo largo de mi carrera profesional corporativa, te digo que he viajado por más de 30 países alrededor del mundo y es verdaderamente gratificante. Obviamente no a todos les gusta viajar, a mí me fascina, así sea de un día para otro, pero esa disposición y esa apertura de conocer todo nuevo es algo que para mí es vital en el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Y de conocer otras perspectivas. Entonces a mí me ha llevado digamos, hoy en día estar aquí en Austin, que ha sido verdaderamente un camino difícil, un camino con muchos obstáculos, pero ahí hemos ido abrazando el obstáculo, tanto a nivel personal, profesional, familiar y eventualmente el impacto que se quiera dejar con este nuevo emprendimiento, pues llegará al mundo. Y,
Y eso es estar abierto, adaptarse. Yo, digamos, en estos años que no lo comentamos, pero pues para los que sepan, para los que nos están escuchando que sepan, los últimos 8 años he sido ultramaratonista de montaña, carreras de 50 a 100 millas, y me ubiqué entre los top del mundo en su momento, llevando a Guatemala al primer mundial de trail en la historia. Y, y lo que quiero resaltar ahí con esto es, uno, pues esta capacidad mental de atleta de poner un objetivo y tener la claridad hacia dónde vas y que no todo el mundo tiene que entenderlo, ¿verdad? Porque muchas veces uno cree que todo el mundo tiene que entenderlo, pero no es así. No lo van a entender y no hay que esperar que lo entiendan tampoco. Uno tiene que tener esa claridad hacia dónde va, siempre que, como vos decís, una locura cuerda con buena intención y yo creo que ese es el camino. Y luego lo segundo es la capacidad de adaptarse, ¿verdad? La capacidad de adaptarse, en este caso de las ultras, pues son largas distancias, las condiciones climáticas cambian, hay cosas que uno no puede controlar, como el clima, por ejemplo, eh, y, y el cansancio, y etcétera, etcétera, corporal. Esa capacidad de adaptarse me parece a mí que es fundamental. Y fundamental en cuanto a tu pregunta de cambiar de un país a otro, ¿verdad? Cuando tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas culturas, a nuevas formas de hacer negocio después de pandemia, por ejemplo, que a nosotros a mí me tocó con el centro de entrenamiento Vertical Sports Performance y que fundé en el 2020. Esa capacidad de adaptarse, originalmente el modelo de negocio era expandirse vía franquicia internacional, haciendo el primer concepto en Guatemala. Y luego, ¿quién iba a comprar una franquicia si era pandemia? El mundo fitness y del deporte muy golpeado. Y tocó adaptarse y tocó asumir yo te diría que de la inversión financiera que se esperaba, pues había otra expectativa. Se logré hacer exit el año pasado del 80% del equity de las compañías. Y no te digo que tuve la rentabilidad que hubiera querido, pero tampoco perdí. Pero al mismo tiempo me llevó a donde estamos hoy, ¿verdad? A Austin, y a transformar la empresa en una empresa de Sports Tech y poder darle estas oportunidades, no solo a mí a nivel empresarial, sino a mi familia a nivel educación y un primer mundo que es fascinante. Entonces todo tiene su proceso y sus obstáculos y con la fe en uno mismo primero y de ahí en Dios y en el universo, pues poder ir construyendo. Maravilloso, Charlie. Es realmente maravilloso escuchar todo ese transitar que has recorrido y cómo precisamente esa armonización entre lo que es tu vida corporativa con tu vida deportiva y tu vida familiar se convierte como en un cóctel que en última es esa proteína que ustedes los atletas toman para que efectivamente pueda estar con esa fuerza en el día a día para seguir adelante. Pero ya que nos introducimos un poco en el tema del emprendimiento, hoy en día en Austin, a través de tu compañía Vertical X, eh, cuéntanos un poco específicamente qué estás haciendo allá en Estados Unidos, cuál es el rol que desempeñas para que esta nueva etapa de tu vida te lleve a esos horizontes que te has planteado. Sí, pues básicamente Vertical X es, como te digo, la consecuencia de lo que originalmente era una estrategia de expansión vía franquicia de un centro de entrenamiento en el cual recolectábamos datos a través de tecnología de los atletas y poníamos a la disposición de estos datos para diseñar entrenamientos individualizados. Como consecuencia de ello, yo en su momento dije, bueno, ahora este no es el modelo, este no es el tema. ¿Qué otro problema puedo resolver que yo he tenido en mi carrera deportiva y poder dejar así un legado en el mundo? Y es así como surge Vertical X, ¿verdad? Vertical X surge como
cómo a través de esta data y el rendimiento deportivo que tenemos los atletas, en el cual no nos pagan por ello, entrenamos 3 meses, competimos una vez cada 3, 4 meses y si ganas en una competencia que te pagan $3,000, pues se te pagaron los gastos nada más de la ida a la competencia, ahí no ganas más. Pero pues en mi caso he tenido ahí sí que la bendición y las oportunidades de ser patrocinado por más de 14 marcas en mi trayectoria deportiva en los últimos 8 años, incluyendo Gatorade. Y, y yo quise poner a disposición digamos, esas oportunidades que yo he tenido para los demás. Ahí surge Vertical X, poner, poner estas marcas a disposición de otros, pero con una forma meritocrática de poder asignar esos recursos, ¿verdad? En mi caso, pues por las relaciones que he ido construyendo en mi carrera corporativa de estos 14 años, pues sabían que el patrocinarme estaba garantizado, que yo iba a performar, iba a utilizar esos recursos de manera responsable. Pero cuando abrís una plataforma así, no tenés un conocimiento de la persona a título personal. Entonces, ahí es donde surge Vertical X y esto es ahí por el 2021, en el primer semestre de 2021, decido conceptualizar lo que yo llamaba el Nasdaq for Athletes. Quería hacer el Nasdaq para atletas basado en blockchain y en tokens, tokenizando al atleta. Entonces me gané una beca para irme a Silicon Valley. Me fui 3 meses a vivir a Silicon Valley y ahí fue donde pude incubar lo que hoy es Vertical X. Derivado de ello, sacamos el Nasdaq for Athletes y con base a esto, en ese momento blockchain y token y Bitcoin estaba floreciendo rápidamente. Fui aceptado en un acelerador en Austin a finales del 2021, diciembre para ser más exactos. Y bueno, me volví un portfolio company del acelerador en Austin en marzo del 2022, donde me vine básicamente yo solo ahí sí que a picar piedra, a conocer el mercado, a hacer networking en el mundo de entrepreneurship, en el mundo tecnológico. Yo siempre digo esta broma que yo no soy técnico, pero soy físico. Entonces, en el mundo del sports tech, pues nunca había estado y aprender, ¿verdad? Aprender como que si entrara al colegio, a educarme. Yo soy una persona que me gusta educarme de manera autosuficiente y así fue como empecé. Me vine aquí y te diría que todo el 2022 estuve pivoteando lo que hoy por hoy es una plataforma que permite acelerar a los atletas su carrera deportiva a través de un sistema meritocrático, donde los conecta con patrocinadores, reclutadores de universidades y scouters de equipos profesionales a través de un score. El score es el VTX Score y básicamente lo componen 4 índices. El índice de educación, el índice social o de impacto a través de las redes sociales, el índice de entrenamiento y el índice de competiciones oficiales, los resultados, estadísticas. Entonces, así fue como, así fue como hemos ido evolucionando. Hoy estamos construyendo el LinkedIn para atletas basado en data de performance y poder conectar a estos millones de atletas alrededor del mundo con potenciales sponsors, ¿verdad? Y que hayan mucho más atletas profesionales y por ende así crecer la industria del deporte, más equipos, más universidades con atletas, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos ido construyendo. Hoy ya tenemos un MVP, hemos sido acelerado esta es nuestra quinta aceleradora en un año. La primera pues fue en Silicon Valley, que se llama Draper. La segunda, la de portafolio, que nos volvimos Portfolio Company, que se llama International Accelerators.
la tercera Capital Factory, que es la mayor aceleradora de Texas, Ujú. donde nos ganamos el Golden Ticket y ahí con mentalidad de atleta en 90 días entrevisté a más de 50 mentores, que vos me preguntabas si creía en los mentores o no. Tuve 50 reuniones en 90 días con mentores del ecosistema en Austin. Luego me aceptaron en otra aceleradora que se llama Generator en el cohort de Indianápolis. Ujú. Y ahora recientemente para nuestros milestones, nos aceptaron en la aceleradora de Texas Venture Labs, que es la aceleradora de la Escuela de Negocios de UT, de University of Texas, que es de las mejores de Estados Unidos y se llama MACOMS. Así que muy, muy agradecidos de como te digo, de cada oportunidad se nos ha puesto en el camino y al mismo tiempo, pues, es- eh, en su momento, cuando fue la primera aceleradora, una de las decisiones difíciles fue parte de las cláusulas era dedicarse full time al emprendimiento. Y con 4 hijos y una familia, pues fue difícil tomar la decisión y por eso fue que dejé el trabajo en Ernst Young como investment banker en la región de Centroamérica y del Caribe, pero la verdad es que ha sido gratificante más que a nivel económico, más que a nivel de cash flow, a nivel personal y de impacto que vamos a generar con esta plataforma. Y consecuentemente yo siempre digo que es difícil, pues, pero para un emprendedor y como funciona en Estados Unidos, ahorita los últimos 18 meses he estado construyendo equity, no cash flow, y eso es bueno también, ¿verdad? Y eventualmente vendrá el levantamiento capital, pues vos que sos experto en temas macroeconómicos y de negocios a nivel global, estamos pasando una situación financiera, económica del mundo difícil. Venimos así desde pandemia y, y entonces es un obstáculo y un reto bien interesante. Sin Eh, duda, como todos los retos y los obstáculos que has tenido en la vida, los superarás con creces. De eso no me cabe la menor duda, Charlie. Mira, escucharte es muy motivante. Es muy motivante porque es un ejemplo vivo de cómo una idea, cuando se combina con disciplina, con perseverancia, con fe, es posible conseguirla. No hay imposibles, no hay aquellos inamovibles más que los que en la mente del ser humano se logran como incrustar y que nosotros mismos, como bien lo mencionaste, a veces nos dejamos paralizar por temores que son inexistentes, porque nunca, jamás va a llegar a ser una realidad y nosotros mismos somos los que nos damos esa autoparálisis que nos impide avanzar en la vida. Entonces, yo estoy absolutamente alineado con esa forma en que tú percibes el mundo, en cómo has logrado crecer y cómo has logrado sacar adelante esa idea que tienes en tu cabeza. Te felicito realmente. Ya para finalizar, Charlie, porque el tiempo pues nos apremia. Ha sido muy interesante, muy gratificante conversar contigo, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte o más bien pedirte, ¿no? Que por favor le pudieras dar un consejo, una recomendación a todos esos jóvenes que hoy en día están aquí escuchándote, viendo cómo una persona está luchando por sus sueños y no una persona que, digamos, tiene esto como una opción, sino como una decisión. Una persona exitosa desde el punto de vista corporativo, una persona que ha tenido los cargos que cualquier profesional quisiera tener, una persona que tiene una voz autorizada para poder dar una recomendación como tú. ¿Qué le pudieras decir a estos muchachos para que logren alcanzar sus sueños, Charlie? gracias, Erwin, gracias ahí también por tus comentarios. Pues sí,
Mira, lo que yo le puedo decir a todos los jóvenes que nos están viendo es, primero hay que, uno es seguir la luz y la luz se encuentra adentro, ¿verdad? No dejarse llevar por ruidos externos, sino verdaderamente entender cuáles son los talentos que traemos al mundo. Muchas veces nos enfocamos en esas áreas de oportunidad cuando los talentos están ahí, no los usamos por tratar de ver cómo mejoramos lo que no tenemos tan desarrollado, que también está bien. Pero esos talentos que tenemos que traemos al mundo, ponerlos a disposición de los demás y al servicio de otros. Yo te diría que eso es lo primero. Lo segundo es ir adentro, ¿verdad? Las respuestas están adentro, no están afuera, ¿verdad? Los de afuera, como los mentores, nos pueden cuestionar, pero finalmente el que va a decidir es uno, ¿verdad? Con su intuición y con esas, digamos, lo que a uno le mueve, ¿verdad? Entonces, escucharnos internamente es algo que yo me gusta practicar. A veces uno suele robar, suele pecar o proyectarse de arrogancia, pero no es eso, es básicamente uno sabe lo que uno tiene adentro y escucharse es fundamental. Y lo otro que yo le puedo decir es nada es fácil, ¿verdad? Nada está garantizado. Unos empiezan más rápido y encuentran esa necesidad que resolver o ese problema que resolver rápidamente, a otros nos toma más tiempo, eh, pero eso está bien, ¿verdad? Todos tenemos un proceso y lo que hay que hacer es disfrutar ese proceso, ¿verdad? Y tener la disciplina y yo siempre digo la búsqueda de la excelencia de cada día ser mejor que ayer en todo. Yo siempre digo que la perfección no existe, la perfección está en lo imperfecto, ¿verdad? El único perfecto es Dios y el universo y lo demás no, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces tener esa capacidad y esa humildad de poder ir uno siendo mejor y, y rodearse de buenas personas, ¿verdad? Yo eso sí es algo que siempre mi madre me decía desde joven, desde niño, es seleccionar bien a tus amistades porque, porque cuando no hay una empatía y una alineación de principios y de sueños y de valores es difícil construir. Así que eso les puedo decir a todos y no hay que tener miedo, ¿verdad? Hay que tener nervios, hay que ponerse nervioso, porque cuando uno está nervioso es porque ya lo está haciendo. Así Entonces ya es. está nervioso, pero miedo no. Eh, y justamente hoy meditaba en la mañana y llegué a la conclusión que el coeficiente intelectual pasa a tercer plano cuando hay otro coeficiente más importante que es el coraje. El coraje de ser un verdadero hombre o mujer y de atreverse a perseguir lo que uno gusta, ¿verdad? Y con el apoyo de la familia, que es importante, todo se puede conseguir. Maravilloso. No solo es un mensaje que tiene impreso un sello de autenticidad, de experiencia, sino que también acabas de ponerle un reto muy alto a todos los que nos escuchan y es que realmente tengan esa valentía para luchar por lo que ellos quieren. Y eso es un muy buen mensaje, Charlie. Quiero agradecerte de verdad por este espacio, corto pero absolutamente provechoso. Estamos viendo cómo la tecnología se pone al servicio de la humanidad. Tú en un lugar distante, hoy en Austin, Texas, mañana en cualquier lugar del mundo, nosotros desde Colombia, pero la tecnología nos acerca y no solo a nosotros, sino a todos los que están viendo el programa Encuentros Educativa. Quiero mandarte un fuerte abrazo, lo mismo que a toda tu familia, desearte los mejores éxitos, que estoy seguro que todos estos proyectos seguirán por la senda del crecimiento y de la consecución. Y espero prontamente poder estrecharte la mano y tomarnos un cafecito o de repente algo más. Mil gracias, Charlie, por esta entrevista. Gracias, Erwin, no, es un gusto volver a conectar con vos y pues también muy orgulloso de todo lo que has logrado
y de cómo has evolucionado en tu vida a nivel personal, profesional y empresarial y familiar. Así que gracias por tus lindas palabras y seguro que nos tomamos más que un cafecito, un vinito. Charlie, un abrazo, te cuidas, Igualmente. hasta la próxima. Chao, Gracias, chao. hermano. Chao.